Seguimos con los ejercicios de la unidad 5. En este caso, en el tema que se llama selección de objeto y manejo de fondos. Que realmente, bueno, el detalle esencial de este tema es cuando nosotros tenemos que manejar o instalar un objeto en un fondo y nos tenemos que adaptar a las circunstancias del mismo. Por ejemplo, a veces nosotros recortamos un objeto, recortamos un producto y lo vamos a pasar a otro fondo y tenemos que tomar en cuenta ciertas características del fondo. Es más que nada enfocado a ese sentido el detalle del ejercicio. Ese ejercicio como tal lo van a hacer ustedes también siguiendo mis pasos y lo van a entregar como la actividad del ejercicio 2 de esta unidad 5. Tenemos este auto, ustedes lo van a poder abrir de la carpeta de sus imágenes, y lo que vamos a hacer con este auto primero que nada es, como ese es el que voy a pasar a otro fondo, pues es quitarle el fondo, ¿no? O seleccionar el coche, cualquiera de las dos cosas. Yo creo que aquí lo más sencillo es eliminarle el fondo, porque me llevaría más tiempo poder seleccionar el coche por toda su orilla y sería más fácil y más rápido, por ejemplo, si hacemos esto. Fíjense, vamos a empezar a trabajar con el programa. Yo voy a agarrar los borradores, la serie de 3 borradores que tengo aquí en la herramienta de borrador, y voy a seleccionar, por ejemplo, la herramienta que se llama borrador mágico. Vamos a recordar que esta herramienta, por lo pronto, lo que me va a generar es que de un solo clic yo voy a poder borrar todo lo blanco del fondo de esta manera. Con un solo clic borramos todo lo blanco. ¿Y por qué sería más rápido así? Porque aquí nada más yo me preocuparía por seleccionar la sombra reflejada y borrarla. En este caso, por ejemplo, yo lo voy a hacer con pluma. Ustedes ya podrían seleccionar alguna herramienta en específico con la cual se sientan mejor. Puede ser con los lazos, puede ser con la pluma, con alguna herramienta de máscara de selección, etcétera, ¿no? De algunas opciones de selección que hemos visto por ahí. Si quieren, pues lo hacemos con pluma y síganme. Yo lo que voy a hacer aquí es lo siguiente. De hecho, lo voy a hacer por partes. Miren, voy a hacer un zoom para poderme posicionar en esta parte. Y acuérdense cómo funciona pluma. Por ejemplo, yo empiezo aquí, hago un clic normal y el resto de los clics tratando de seguir la curva de la llanta. Digo tratando de seguir porque hay sombras aquí que me dificultan la forma, pero yo voy a tratar de darle un seguimiento. Por ejemplo, aquí clic sostenido, voy a generar la curva y voy a regresar el ancla al punto presionando Alt. Acuérdense que esa es la forma en la que funciona esta herramienta. Luego me pongo por aquí, clic sostenido, genero esta pequeña curva más o menos aquí. Ahí está. Regreso la herramienta al punto, presiono Alt y el ancla la regreso al punto acá, y acá igual. Clic sostenido, genero esta curva. Y hago exactamente lo mismo, ¿no? Ahí está, presiono Alt aquí para regresar el ancla. Entonces, ya me voy más hacia acá. De un solo clic, fíjense cómo sostenido, yo genero la curva de esta manera y listo. Entonces, pongo digamos, la herramienta, el cursor sobre el punto que generé para el ancla regresarla al punto, presiono Alt y doy clic. Y de esa manera voy a ir seleccionando por zonas. Por zonas me refiero a esto, miren, por ejemplo, aquí le voy a dar seguimiento para acá. Más o menos por aquí así. Ahí está. Me pongo aquí, presiono Alt y doy un clic. Me voy por aquí así. Aquí mero. Y aquí está. Hago una más ligera curva más o menos por aquí así. Y está más o menos ahí está. Entonces aquí. Entonces fíjense, lo que voy a hacer aquí es irme hacia acá abajo, hacia acá, hacia acá, hacia acá. O sea, voy a rodear y cerrar donde empecé para yo esta zona de la sombra primero pues borrarla, ¿no? Acuérdense que estamos haciendo con pluma, hago yo un trazo que yo después con clic derecho del mouse voy a dar en la opción de hacer selección y le voy a dar OK para hacer selección esto. Miren, me voy a regresar. Otras opciones que por ahí podemos utilizar para hacer selección un trazo, una vez que ya terminé yo de hacer el trazo con la pluma, es irme a la pestaña de trazados. Aquí aparece una capa de trazado que fue la que yo generé con la pluma. Ojo, siempre el trazado hay que cerrarlo. Hay que tener el trazado cerrado para poder convertirlo en selección. Entonces, yo ya tengo este trazo cerrado. Acuérdense que yo lo empecé aquí, generé todo este contorno y después rodeé hacia acá y lo cerré aquí donde empecé. Entonces, aquí donde tengo esta pestaña de trazados, a mero abajo tengo este símbolo
que es como un círculo punteado. Si yo le doy clic ahí de manera directa, fíjense cómo se hace selección ese trazado. Me voy a mi pestaña de capas y voy a con el teclado darle suprimir, o con la opción de edición borrar voy a eliminar eso que está dentro de la selección. Voy a quitar mi selección con control D o con deseleccionar y me voy hacia acá. Y aquí continúo, miren, aquí voy a dar un punto, aquí está, y voy a continuar de aquí hasta acá, generando esta curva, más o menos por ahí, así, ahí está. Entonces con Alt regreso hacia acá, me voy hacia acá, me voy hacia acá, aquí hago una ligera curva, genero aquí el punto o jalo yo el cursor al punto que genere y con Alt doy clic y así sucesivamente. Acuérdense ustedes cuál es el ritmo de la pluma, que bueno, por ahí más o menos ya lo habíamos visto en un ejercicio anterior, o si se sienten más cómodos utilizando otra herramienta de selección, pues utilícenla también, Acuérdense que las opciones de poder seleccionar algo es como nosotros nos vamos a sentir cómodos con ciertas herramientas, ¿no? Entonces miren, ya cuando llego más o menos por aquí así, Alt clic y ya voy a rodear para ahora seleccionar esta zona de la sombra. Me voy a la pestaña de trazados, me voy aquí a mero abajo, o acuérdense que lo pueden hacer con la misma herramienta de pluma. Aquí sobre el trazado doy clic derecho, hacer selección, perdón, le di otra cosa, es clic derecho, hacer selección y le doy OK. Se convierte en selección y con el teclado le voy a dar suprimir, o pueden irse a la opción de edición, borrar. Es exactamente lo mismo, lo voy a hacer con teclado, ahí está. Entonces fíjense cómo ya limpiamos el coche de la sombra. Me voy a ir a selección y le voy a dar deseleccionar, o le pueden dar control D. Entonces ya limpiamos el coche. Fíjense, agarro la herramienta de mover, que es esta herramienta, y ya puedo yo tener el coche sin fondo. Este coche lo vamos a arrastrar a una pestaña de un fondo que van a tener en su carpeta de imágenes que se llama fondo 12. O bueno, igual va a aparecer con otro nombre, ustedes identifiquen, es esta imagen del fondo, ¿no? Entonces lo que voy a hacer aquí es lo siguiente, fíjense bien, el carro lo arrastro para acá, ¿no? Y lo voy a transformar, le voy a dar control T y lo voy a hacer un poco más grande. Acuérdense que es control T, o si no se pueden ir a la opción de edición, transformación libre, ¿no? Y presionando Shift, la tecla Shift de una de las esquinas, voy a hacer un poco más grande el coche, más o menos por aquí así. Y voy a dar Enter. Acuérdense que después de cualquier transformación libre hay que dar Enter para aceptar la transformación. Y bueno, yo estoy jalando para acá el coche porque este es el fondo que yo le quiero meter a mi objeto, ¿no? Acuérdense que el ejercicio es selección de objetos y manejo de fondos. Entonces, aquí lo que vamos a ver es qué características yo debo tomar en cuenta cuando yo genero que un objeto lo esté yo pasando a otro fondo y qué características necesito trabajar. Por ejemplo, créanme, hay gente que ya una vez que pone el objeto, así lo deja, Y obvio, por ejemplo, aquí yo detectando el coche más o menos a como lo veo, hay algunas cosas, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, al menos 4 objetos, 5 detalles que yo necesito trabajar. El primero va a ser muy interesante porque miren, aprovechando que ya hemos visto ajustes y todo eso, vamos a cambiarle el color al coche. Pero más que cambiarle el color, vamos a quitárselo. ¿A qué me refiero? A que en lugar de azul yo quisiera tener el coche blanco, y blanco que se vea real. Entonces vamos a seleccionar esta capa del coche. Ya una vez que lo transformamos, lo hicimos más grande, selecciono esta capa del coche, ¿sí? Me voy a ir a la opción de imagen, voy a seleccionar los ajustes de acá arriba, del ajuste de menú, y voy a seleccionar tono saturación. Y fíjense lo que vamos a hacer aquí nada más. Aquí donde dice todos, voy a seleccionar los tonos cianes, porque son los que me permiten modificar el color. Fíjense cómo, si aquí selecciono cianes, aquí muevo yo la barrita y se cambian los colores, pero lo voy a dejar en el 0, porque lo que quiero es manejar digamos, la ausencia de color. Entonces, en la última barrita de luminosidad, chéquense cómo si yo jalo la luminosidad hacia el tope de la derecha, que es el más 100, perdón. Fíjense cómo se pone el coche de este color. Si yo lo jalo hacia el otro lado, se pone en un tono gris medio, aproximadamente un tono gris medio. Pero yo lo quiero en un blanco y aquí está. Y fíjense cómo se mantiene la textura, se mantienen sombras, brillos de manera correcta. Le voy a dar OK. Entonces aquí en tono saturación, repito, ponemos los cianes y la barra de luminosidad es la única que vamos a editar jalándolo hacia el más 100, y le vamos a dar OK. Y listo. ¿Ok? Entonces hicimos una modificación de color ahí para hacerlo un poquito más interesante. Ahora, otro detalle. Siempre hay que tomar en cuenta detalles cuando agarramos una imagen y la jalamos hacia otro fondo.
es, aquí tengo cristales y tengo unos cristales con unos fondos grises que se van a ver mucho mejor si yo le manejo cierta transparencia para que se vea lo que hay detrás en el fondo por medio del cristal. Y vamos a hacerlo de la siguiente manera. Fíjense bien, voy a agarrar, para este tipo de detalles, vamos a trabajar con la varita mágica. La varita mágica está en donde tengo la herramienta de selección rápida, tengo la varita mágica, la vamos a seleccionar. Entonces, yo sé que si doy un clic aquí, se selecciona bien esto, pero si selecciono acá o acá, fíjense cómo se mete de más. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es lo siguiente. Voy a quitar la selección con deseleccionar. Como al yo darle clic aquí se mete de más, eso quiere decir que es porque yo tengo mucha tolerancia. Tengo una tolerancia de 60, es mucho. A lo mejor ustedes van a tener menos, por ahí 30, 32, y aún así es mucho. Para poder manejar una selección más correcta en ciertos, miren, por ejemplo, si le pongo 30 aquí y yo le doy un clic, fíjense cómo sigue seleccionando de más. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a bajar la tolerancia a 10. Después de bajar la tolerancia a 10, acá en las mismas propiedades de la herramienta voy a poner esta segunda opción, que es la de añadir selección. La seleccionan, ahí está. Y después, ahora sí, voy a seleccionar aquí. Y fíjense cómo me voy a ir aquí a este pequeño tramito que está abajo del volante. Ahí está. Ahora selecciono aquí, aquí, aquí para aumentar y aquí. Y fíjense cómo ya selecciono toda esa área del cristal de una manera un poquito más precisa. ¿Ok? Entonces, ojo, para eso le tuve que bajar la tolerancia. Que de hecho, miren, le voy a quitar la selección con control D. Si yo le pongo 12, hace lo mismo. Fíjense cómo selecciona esto, luego aquí abajito esto, aquí aumento, o sea, que aquí me faltó un pedazo, nomás le doy clic sobre esta área, ahí está, y luego esta. Entonces, van a seleccionar toda el área de estos cristales y lo que van a hacer es lo siguiente. Fíjense bien. Ojo, porque es muy importante que sigan esta instrucción. Voy a agarrar la herramienta de borrador, pero el borrador normal, la herramienta de borrador que nada más así se llama. Y voy a hacer el tamaño de pincel del borrador grande. Grande, calcúlenle ustedes unos 200 píxeles, ahí está. Y fíjense bien lo que voy a hacer. Voy a dar clic acá arriba para cerrar la ventana. Con un tamaño de 200 píxeles, con un solo clic sostenido, ojo, porque normalmente el error cae ahí, que sin querer le damos 2 clics o 3 clics, y yo lo único que voy a hacer es esto, miren, acá afuera en esta área, voy a dar un clic, pero lo voy a dejar sostenido, ahí está sostenido, y con ese clic sostenido voy a borrar todo lo que está dentro de esta selección, ahí está. Repito, de un solo clic voy a borrar todo lo que está dentro de estas selecciones. Suelto ese clic y me voy a ir a la opción que se llama edición, transición borrador. Y fíjense esta cosa tan interesante que me hace esta opción. Si yo aquí manejo una opacidad hacia el 0, dejo los cristales como los tenía antes de seleccionarlos. Entonces, si yo le empiezo a subir la opacidad con cierto porcentaje, fíjense cómo ya se maneja una transparencia en los cristales. Entonces, yo voy a dejar los cristales con una transparencia como que para que se vea que es cristal y que se va a ver lo que hay por detrás del cristal, ¿no? Por ejemplo, yo le voy a manejar una transparencia como de unos 40%. Ahí está, aquí está. Voy a darle OK y voy a quitar la selección con control D o con deseleccionar. Entonces, fíjense cómo ahora en el coche se va a ver transparente toda esa zona de los cristales y se va a ver lo que hay por detrás. Entonces, fíjense que por donde yo mueva el coche se va a ver lo que hay por detrás. Eso le va a dar más realismo a que el objeto está montado y está trabajado en estos detalles en relación al fondo. Se ve mejor, ¿no? Entonces ya le cambiamos el color a un color blanco y ya le borramos estos detalles del cristal para que se vea la transparencia. Ahora bien, vamos a trabajar yo creo que algunos 3 detallitos más. El primero de ellos. Cuando un objeto a veces está muy pegado al piso, a veces es necesario sombrear alguna parte de aquí. Entonces aquí fíjense cómo aquí en esta zona manejo un sombreado, unos tonos grises de sombreado. A veces se ve interesante que, por ejemplo, el sombreado se vea por toda esta parte de abajo. Seguimos trabajando sobre la capa del coche. Entonces, fíjense cómo voy a agarrar esta herramienta de edición. Por ahí ya la habíamos utilizado cuando manejamos el rostro de la novia, que mejoramos los rasgos y oscurecimos las cejas y los delineados, etcétera. Que es la herramienta de subexponer, la de la manita.
que así le llamamos, ¿no? Con esta herramienta de subexponer, fíjense lo que vamos a hacer. Aquí arriba voy a checar que mi exposición esté al 30%, así como la tengo yo. A veces normalmente por default aparecen 50, bueno, le van a bajar al 30 aquí. Ahora bien, voy a darle clic derecho con el mouse para que aparezca este cuadro del tamaño de pincel y voy a hacer el tamaño de pincel más o menos de unos 150 píxeles. Ahí está. Ya que lo tengo así, con esta dureza en 0, voy a dar clic afuera para cerrar la ventana. Y fíjense cómo voy a hacer esto, miren. Voy a dar ciertos clics, miren, por esta zona. Y fíjense cómo se va sombreando esta parte también aquí abajo del coche. Y acá también, miren. Fíjense cómo voy a empezar a sombrear. Incluso le puedo dar clic sostenido y miren, pasar hacia acá. Y luego pasar hacia acá. De ida y vuelta y luego otra vez. Y fíjense cómo ya me sombrea más. Si no lo ven a simple vista, fíjense lo que voy a hacer. Le voy a dar control Z. Y miren cómo se ve, miren la diferencia. Control Z, control Z. Control Z es irme hacia atrás un paso y si le vuelvo a dar control Z es regresarme hacia adelante. Entonces es nada más para ir viendo. Fíjense cómo voy sombreando un poco esta área. Y más o menos le voy a dar estos toquecitos hasta aquí. Con eso está más que bien. Es un sombreado muy leve, muy ligero por esta parte de abajo, ¿no? Porque a veces este sombreado se pone cuando yo tengo un objeto muy pegado hacia el piso. Y realmente pues el coche está muy pegado al área en este caso el piso. Ahora, otros dos detalles muy interesantes. Fíjense bien, hay que tomar en cuenta texturas. Y en este caso el coche está montado sobre una textura. ¿Por qué? Porque es pasto o zacate, como ustedes lo conozcan, ¿no? Entonces, al estar montado sobre pasto o sobre zacate, yo no puedo dejar las llantas así. Fíjense bien lo que vamos a hacer. Seguimos trabajando sobre la capa del coche, ¿eh? No hemos seleccionado la capa del fondo para nada, sobre la capa del coche. Voy a dar un zoom, más o menos como por aquí así. Y chéquense el detalle que vamos a hacer. Voy a agarrar otra vez la herramienta de borrador, la herramienta de borrador normal. Y fíjense bien, aquí le voy a dar clic derecho y voy a bajar el tamaño. Pero sobre todo lo que voy a hacer, por ejemplo voy a poner el tamaño como de 40 de inicio, ¿no? Aquí está, miren. Déjenme lo selecciono, le pongo 40. Y lo que voy a hacer es que acá tengo estilos o tipos de pinceles. Y fíjense bien lo que voy a hacer. Hay un pincel que tiene el nombre que tiene un número más bien, porque no es nombre, que ustedes van a identificar como el 134. Y si se fijan, es como una especie de 3 piquitos, como si fuera hierba o pasto o algo así. Miren, lo voy a seleccionar. Y miren lo que voy a hacer. Voy a subir un poco el tamaño. Y fíjense cómo esta es la forma. Si no les llega a aparecer, den clic acá afuera por la zona del pasto. O sea, que no den clic sobre el coche porque si no van a borrar. Den clic acá afuera y les va a aparecer la forma. Entonces yo le voy a empezar a bajar el tamaño. Lo voy a poner, seleccionan este 134 y van a poner un tamaño aproximadamente como de, vamos a ponerle unos 45 píxeles. Con eso está más que bien. Ahora fíjense bien el tamaño, aquí se alcanza a ver el pincel. Y fíjense bien lo que vamos a hacer. Voy a dar clic aquí abajo sobre el pasto y miren, voy a empezar a borrar sobre la llanta, sobre la orilla. Y miren cómo realmente estoy borrando, pero al estar borrando con esta textura, fíjense cómo se ve como si el pasto estuviera por encima de la llanta. Esto hay que hacerlo, repito, porque es textura de pasto. Yo no puedo ver la llanta totalmente lisa y sólida como la veía, ¿no? Fíjense, lo voy a hacer acá. Miren, empiezo a borrar y miren cómo se va a ver esa textura de pasto que realmente estoy borrando, Miren, fíjense cómo le voy a quitar la visibilidad a esta capa de fondo y miren, estoy borrando la llanta porque agarré el borrador. Realmente lo único que hice fue cambiar el tipo de pincel. Entonces, fíjense cómo al ir borrando se ve como que la llanta ya está sobrepuesta en el pasto porque se ve el pastito por enfrente de la llanta. Entonces lo voy a hacer por esta última llanta. Nada más son 3 porque son las 3 que veo. Y miren, le doy este detalle a que se vea el pastito por aquí. Y listo. Ahora fíjense, me alejo, le doy control menos y chéquense cómo se ve ya las llantas mucho mejor montadas sobre la textura del pasto. Pero repito, lo que hicimos fue borrar. Fíjense cómo borré sobre esta llanta y sobre esta llanta con ese pincel de pasto para que se viera como que la llanta está sobrepuesta, como que el coche ahora sí está sobrepuesto sobre el pasto. Estamos tomando en cuenta texturas. Estamos tomando en cuenta que
para poder poner el objeto en ese fondo, yo necesito tomar en cuenta esos detalles. Ya checamos la transparencia, ya checamos las llantas, ya checamos el color y sombreamos un poquito esta parte de abajo del coche. Ahora bien, vamos a manejar un último detalle. Si ustedes se acuerdan, el coche tenía una sombra que nosotros le tuvimos que borrar, pero se la borramos porque se ve mucho mejor cuando nosotros generamos nuestra propia sombra, y eso lo vamos a hacer. Fíjense bien lo que vamos a hacer. Van a seleccionar la capa del coche y van a seleccionar una opción que se llama, en el menú selección, cargar selección. Y fíjense cómo se va, aquí le van a dar OK y se va a cargar todo el contorno del coche en selección. Ahí lo veo, todo el contorno. Ahora fíjense bien, voy a seleccionar la capa de fondo y teniendo esta capa de fondo seleccionada, voy a irme a donde está la opción de capa nueva y voy a dar un clic para que la capa nueva se genere arriba del fondo. Por eso selecciono el fondo, nada más para que la capa nueva se haga encima del fondo. Si hacen la capa nueva encima del coche, bueno, nada más arrastran la capa a que esté abajo del coche. Entonces mi capa nueva tiene que quedar aquí. Y fíjense bien, voy a poner el negro aquí de color frontal. El negro tiene que estar aquí enfrente. Y voy a agarrar el bote de pintura y voy a dar un clic adentro de la selección. Ustedes no van a ver que pintó, pero acá en la capa sí se ve. Fíjense cómo se ve pintado de negro. Voy a darle selección y voy a darle deseleccionar. Acuérdense que siempre que ya ocupamos una selección hay que quitarla. Yo ya rellené de negro, voy a quitar mi selección. Ahora, fíjense, le voy a quitar la visibilidad al coche. Y fíjense a la capa del coche. Bueno, eso fue lo que yo rellené de negro. Ahora bien, teniendo esta misma capa seleccionada, que es la capa de lo que acabo de rellenar de negro, ¿sí? Lo que voy a hacer es esto, miren. Vamos a darle control T o le pueden dar edición, transformación libre, cualquiera de las dos formas. Estas son las opciones de transformación, que es cuando nosotros hacemos más grande o más pequeño un objeto. Pero aquí lo que voy a hacer realmente es lo siguiente. Fíjense bien. Voy a darle clic derecho y voy a seleccionar una opción que se llama distorsionar. Estas se llaman opciones de transformación. Ahorita vamos a ocupar dos. Fíjense, primero voy a seleccionar la que se llama distorsionar. Y fíjense bien lo que voy a hacer. Si se fijan en esta opción de transformación, aparecen estos 4 puntos en las esquinas y aparecen estos puntos en medio de las líneas, en medio del ancho y del alto, ¿no? Entonces, de este punto de acá arriba, voy a aplastar mi sombra de esta manera para que se proyecte en piso más o menos hasta aquí. Y después, fíjense bien, de los puntos de acá, del de en medio, voy a subir la sombra de esta manera, que se vea al ras de la llanta más o menos por aquí así. Y de un punto de estos, por ejemplo del de abajo, voy a jalar hacia afuera, porque yo quiero que la sombra se vea jaladita hacia afuera. Ahí está. Ahora, yo necesito bajar un poco la sombra de aquí, de esta área, que la sombra se vea más hacia la llanta. Entonces, fíjense bien, muy bien lo que voy a hacer. Voy a volver a dar aquí. No le he dado Enter ni nada, O sea, sigo teniendo la opción de transformación aquí. Le voy a dar clic derecho otra vez con el mouse y voy a seleccionar el que se llama deformar. Y fíjense cómo se pone esta malla, este pequeño enrejado. Y miren, de este punto yo voy a bajar. Y fíjense cómo nada más se baja esa área. O sea, esto es para transformar por zonas. Y fíjense cómo yo estoy deformando esta zona, pero lo de acá no se mueve y lo de acá no se mueve. Entonces lo que estoy haciendo con esto es bajar la sombra un poquito más al ras de esta llanta. O sea, que quede al ras de aquí. Esta sombra al ras de esta y esta sombra nada más aquí, ¿no? Salidita, como se alcanza a ver. Ya cuando la tengo así, le van a dar Enter para aceptar la transformación con el teclado. O si no, acuérdense que también aquí arriba, donde está en las propiedades esta palomita, es para aceptar la transformación. Y listo. Ahora fíjense bien lo que vamos a hacer con la sombra para que se vea mucho mejor. Ya hemos visto por ahí filtros. Bueno, vámonos a un filtro, acá arriba, menú filtro que se llama desenfocar, desenfoque gaussiano. El desenfoque gaussiano lo que hace es hacerme y lo voy a poner aquí en el radio de tope, o sea, en el mínimo, y fíjense cómo al irlo subiendo se va desenfocando la sombra, miren. Le voy subiendo, y fíjense cómo se va desenfocada, voy regresando y se sigue viendo sólida. Entonces, yo una sombra la tengo que ver un poco desenfocada. Y vamos a ponerle directamente un radio aquí a la sombra de más o menos unos 9 píxeles. Fíjense cómo se difumina aquí todo el contorno de la sombra
únicamente lo necesario. Lo necesario es que la sombra no se deforme, porque miren, si yo le empiezo a subir más, ya no la veo como una forma de sombra, ¿no? Miren, ya se ve como una mancha ahí nada más difuminada. Entonces vamos a ponerle 9. Ahí está, 9 píxeles, pónganselo directo y le vamos a dar OK. Y por último, por más sombra que sea, yo no la puedo ver así tan oscura. Lo que voy a hacer es irme aquí arriba a donde están las capas, a donde está la opacidad, y le voy a bajar la opacidad. Fíjense cómo empezándosela a bajar, yo sigo viendo la sombra, pero ya veo una mancha oscura y se ve el zacate. Entonces yo realmente la sombra la voy a poner con una opacidad correcta de aproximadamente 75% de opacidad. Y listo. Chequen esto. Chequen el coche, chequen los cristales transparentes, le cambiamos el color, chequen las llantas con los detalles del pasto aquí y chequen la sombra generada por nosotros. Y todo esto lo van a hacer y lo van a entregar. Pero fíjense cómo todo esto lo hicimos únicamente en 3 capas. La capa del coche, la capa de la sombra y la capa del fondo. Fue lo único que trabajamos. Y es un buen manejo de una selección de un objeto y su manejo de fondo, perdón. Entonces, van a generar este pequeño ejercicio, lo van a guardar como JPG, lo van a subir a la plataforma como el ejercicio 2 de esta unidad 5 y nos vemos en el siguiente ejercicio. Cualquier duda me pueden contactar.